todo un montón de dinosaurios seguramente acercándose a leer en estos... A leer, ¿por qué dije leer? Acercándose a leer los dinosaurios, no. A beber. Todo listo para comenzar. Nueva edición, nuevo boletín informativo. Repaso semanal. Esta es la última semana de este mes, enero 2026. Vamos a averiguar juntos qué pasó en la semana. Todo cortesía de Jurásica Producciones, brindando las mejores noticias del mundo antiguo prehistórico. En este caso, 100% noticias de dinosaurios. ¿Querés enterarte del trágico destino de los bebés de los dinosaurios? O tal vez la búsqueda de estiércol fosilizado como una forma de oro en el pasado, hace un siglo atrás. O huellas, tenemos dos noticias de huellas que ahora con la ayuda de la inteligencia artificial nos brindan muchos más datos. O para comenzar, si no, esta noticia en la cual nos enfrentamos con tiburones sobrevivientes, los Highlanders de la extinción masiva. Vamos a empezar por ahí. Esta es la noticia de Infobae, el portal, 29 de enero, y dice: la ciencia reveló que tiburones y rayas sobrevivieron al asteroide que extinguió a los grandes dinosaurios. Un equipo de investigadores analizó datos fósiles con modelos avanzados de inteligencia artificial y el hallazgo desafía la idea de un colapso marino tras el impacto. Un nuevo estudio liderado por investigadores del Reino Unido, Suiza, Noruega y Alemania cambiará lo que se creía sobre la extinción de los dinosaurios y su impacto en los océanos. Al usar inteligencia artificial, los científicos descubrieron que los tiburones y rayas apenas sufrieron una leve reducción de especies tras la caída de un asteroide hace 66 millones de años que afectó a muchas poblaciones de dinosaurios. Este hallazgo contradice la idea de que la catástrofe afectó a todos los animales marinos por igual. Esto fue publicado en la revista Current Biology. El equipo de científicos reunió el mayor conjunto de datos fósiles de tiburones y rayas jamás creado. El apoyo de la IA en paleontología. Con la ayuda de modelos avanzados de IA, analizaron la diversidad de estas especies durante los últimos 145 millones de años. Así, lograron reconstruir la historia evolutiva más precisa conocida hasta hoy para estos animales. Los resultados muestran que durante el Cretácico, hace más de 100 millones de años, los océanos ya tenían una variedad similar a la actual. Cuando el asteroide impactó la Tierra, la cantidad de especies disminuyó solo un 10%. Esto contrasta con la desaparición casi total de los dinosaurios y otros grandes depredadores marinos. Las investigaciones previas no detectaban estos matices porque los registros fósiles suelen estar incompletos o mal distribuidos. Gracias a la IA se pudo corregir ese problema y ver con claridad los verdaderos cambios en la biodiversidad. La tecnología permitió separar los vacíos de información de los descensos reales de especies o decesos. Cambios graduales y supervivencia a largo plazo. Acá habla del punto más alto en diversidad de tiburones y rayas en el Eoceno medio hace 50 millones de años, cuando los océanos eran mucho más ricos en especies que en la actualidad. Sin embargo, esto tiene mucho sentido porque si uno ve la evolución desde esa prehistoria, en cuanto a la vida marina, no hay tantos cambios. Estaban los tiburones, estaban los grandes peces, y es más variado lo que pasó en la superficie de la Tierra, Sin ir más lejos, los dinosaurios ya no están entre nosotros. Así que, a ver qué dice aquí al final del estudio, que pone en perspectiva la resistencia de tiburones y rayas frente a extinciones masivas. Hoy que enfrentan desafíos desde una posición debilitada, no desde la abundancia. Esto ya consecuencia de nosotros, los humanos. Así que reivindicamos a los tiburones y a otras especies que sobrevivieron ocultándose en lo más profundo de los océanos. Vamos con las noticias de las huellas. Muy interesante aquí, ya que estamos haciendo un hilo conductor. Seguimos con la IA. Esta noticia es cortita, del portal ansalatina.com, y dice: misteriosas huellas de dinosaurio decodificadas con la ayuda de IA, gracias a una aplicación diseñada para investigadores y entusiastas. Están en la isla de Skye, en Escocia, o Skye, y datan de unos 170 millones de años. Esto parece una huella de un pájaro, pero sí,
es una de las analizadas por esta aplicación DinoTracker. Misteriosas huellas de unos 170 millones de años en la isla de Skye, en Escocia, en la orilla fangosa de lo que una vez fue una laguna, y pueden haber sido hechas por algunos de los parientes más antiguos conocidos de los pico de pato hadrosaurios. Esta inteligencia artificial DinoTracker fue desarrollada por los investigadores del Centro de Investigación Helmholtz Zentrum de Berlín. La aplicación permite a investigadores y aficionados subir una imagen o un boceto de la huella directamente desde su teléfono inteligente, lo que proporciona un análisis inmediato. Las huellas fosilizadas de dinosaurios son vestigios cruciales de la vida prehistórica, pero su interpretación es notoriamente difícil. Los métodos tradicionales requieren completar una serie de formularios en una computadora con datos que ya pueden estar distorsionados por las creencias de quienes los introducen. Esto hicieron que los algoritmos avanzados que permiten a las computadoras autoentrenarse aprendan de casi 2.000 huellas fósiles y millones de sus variantes que se procesaron para simular posibles cambios como el desplazamiento de los bordes. La IA identificó 8 características clave como la separación entre los dedos y la posición del talón que permiten identificar el tipo de dinosaurio que dejó la huella. Lo más interesante que descubrió la aplicación es que algunas huellas dejadas hace más de 200 millones de años comparten muchas características con aves extintas y modernas. Esto sugiere que las aves podrían haberse originado decenas de millones de años antes de lo que se creía, o que algunos dinosaurios primitivos, por pura coincidencia, poseían patas muy similares a las de los animales modernos. No creemos desde Jurásica Producciones que sea pura coincidencia, como dice aquí, sino que ahí estamos hablando de estos antepasados directos de las aves, como ya se ha comprobado en muchas investigaciones. Seguimos con el hilo conductor. Bueno, huellas, nos vamos a muy interesante para hablar de más huellas. Estas en Sudáfrica. Miren esto que es muy interesante. Unas huellas bajo la marea revelan que los dinosaurios sobrevivieron en Sudáfrica hasta hace 132 millones de años, mucho más de lo que se creía. Un hallazgo inesperado en un rincón olvidado de la costa del Cabo Occidental revela los rastros más jóvenes de dinosaurios jamás registrados en el sur del continente africano. Ahí los tenemos justamente dejando huellas en la playa, cosa que después sería cubierta por la marea y durante muchísimos años estarían perdidas allí esas huellas. En una pequeña franja de costa de Sudáfrica, donde el mar cubre 2 veces al día una lengua de roca apenas accesible, un grupo de científicos ha documentado un hallazgo que reescribe la historia paleontológica del continente. Se trata de un conjunto de huellas de dinosaurio de 132 millones de años de antigüedad, halladas en la Brenton Formation, una unidad geológica poco estudiada de la región de Knysna, en el Cabo Occidental. El descubrimiento fue publicado en la South African Journal of Science y es la segunda ocasión en la que se documentan huellas del período Cretácico en esta parte del continente. Esta escena actual de Knysna, con sus casas frente al mar, embarcaderos turísticos y una animada vida urbana, contrasta de manera radical con el entorno que debió existir allí durante el Cretácico temprano. Había un sistema de canales fluviales, lagunas y zonas de marea donde los dinosaurios deambulaban en busca de alimentos, se desplazaban entre las orillas. La formación Brenton aflora solo en una estrecha franja del litoral, de apenas 40 metros de longitud. Ha revelado más de 2 docenas de posibles huellas, una densidad sorprendente en tan escasa superficie. Acá tenemos algunas imágenes de las huellas fosilizadas encontradas en esta franja en la formación Benton. Se pueden adivinar en algunas de estas dedos, marcas o garras o depresiones suaves en forma de cuenco, propias de dinosaurios cuadrúpedos y de gran tamaño. Aunque las huellas no son de alta fidelidad, el estudio ha permitido inferir la presencia de varios grupos de dinosaurios. Tenemos terópodos, ornitópodos, saurópodos. Las de terópodos, como hemos visto en otras noticias, son más estrechas, con dedos alargados que se proyectan hacia adelante, mientras que las atribuidas a saurópodos son más anchas, con impresiones masivas que carecen de forma digital clara. Todo un montón de dinosaurios seguramente acercándose a leer en estos... A leer, ¿por qué dije leer? Acercándose a leer los dinosaurios, no. A beber en estos pantanos que cruzaban hace millones de años por aquí.
Esto es importante si consideramos el contexto de la región. Durante el Jurásico, el sur de África estaba repleto de vida. Pero hace unos 182 millones de años, una colosal erupción volcánica cubrió gran parte del territorio bajo kilómetros de lava basáltica. Ese cataclismo selló los registros fósiles durante decenas de millones de años. Aquí vemos qué linda está impresa esta huella aquí. Así que bajo la marea ha quedado sepultado todo este registro de huellas que ahora está volviendo a la superficie y contándonos muchísimas historias. Podemos imaginar así todos los dinosaurios de distintas especies convergiendo en este gran oasis. Y si hablamos de búsquedas fósiles, nos vamos a esta nota de color que publica Ser Noticias, que en realidad es una crónica de algo que pasaba hace un tiempo ya, hablando del siglo XIX concretamente. Reino Unido vivió una insólita fiebre del oro, pero con heces de dinosaurio. Y se hicieron millonarios y todo. ¡Wow! A ver cómo fue esto. La verdad que no tenía idea. Acá hablando de encontrar oro, diamantes o petróleo, que son las origen de las mayores riquezas, las mayores fortunas de la historia. Pero en este caso, en el Reino Unido, a principios del siglo XIX, toparse con restos de dinosaurio era muy llamativo, pero encontrarse con sus heces podía convertirse en un lucrativo negocio que convirtió a millonarios en más millonarios, a muchos afortunados. A principios de este siglo XIX, la cazafósiles Mary Anning se topó con unos extraños nódulos oscuros y de formas irregulares en las costas de Dorset, un condado al sur de Inglaterra. La paleontóloga estudió estos extraños restos fosilizados y descubrió que estaban repletos de escamas de peces y pequeños huesos fragmentados y atrapados en su estructura. Eso intrigó a los expertos, que comenzaron a estudiarlos con más detalle. Tiempo después, en 1829, William Buckland los examinó y determinó que eran heces fosilizadas, que se llamaron coprolitos. Los coprolitos se preservaron en fondos marinos blandos ricos en fosfato. En el 45, John Henslow reveló que esos curiosos fósiles no solo tenían un interés paleontológico, sino que también contenían hasta un 40% de ácido fosfórico que habían absorbido del terreno arcilloso y resultaba perfecto para abono, tras molerlo y tratarlo con ácido sulfúrico. ¿Quién tiró esa idea? John Henslow es el de acá de la imagen. Creo que este es William Buckland. Y tras las guerras napoleónicas en Reino Unido, como había una acuciante escasez de alimentos, se empezó a usar fertilizantes que aumentaran la productividad. No me digas que usaron como fertilizante estos coprolitos, increíble. Era una materia prima que se convirtió en un lucrativo negocio. Ahí entran en juego las deposiciones de los dinosaurios. De acuerdo con el relato de Sayers, en 1858, Robert Walton arrendó por 200 libras por acre al año un terreno en Cambridge, lo cual era en sí mismo una pequeña fortuna. Su intención era crear una de las primeras minas al aire libre para extraer de forma industrializada los numerosos coprolitos que se habían encontrado en la zona. Y se daba el pistoletazo de salida para un negocio que hizo millonarios a muchos buscadores. Mina de coprolito en Trumpington, Cambridge. Esta es increíble. Crearon una mina para buscar coprolitos. A ver cuánto se ganaba. Con su extracción no solo ganaba mucho el empresario, sino también los sueldos muy jugosos. Un minero ganaba 10 chelines diarios lavando y clasificando coprolitos, el doble que un labrador. Esto hizo que la actividad agraria de la zona se convirtiera en minera, industrializando la zona sur del Reino Unido. Comenzaron a llegar trabajadores y buscadores de coprolitos de todos los rincones del país, haciendo crecer la fiebre del coprolito. La caca de dinosaurio fosilizado se pagaba a 3 libras la tonelada. ¡Qué locura! Una mina como la que había creado Walton se extraían 300 toneladas de coprolito. Según los registros históricos, la producción local alcanzó el 90% de fosfato británico, unas 54.000 toneladas en 1877. Todo por el fosfato. Así que se ha cultivado vegetales, tal vez comestibles, incluso muchos, y con heces de dinosaurio. Increíble. Tal vez todos tenemos un poco de dinosaurio en nosotros desde esos locos años del siglo XIX. Y cerramos con la noticia de color, la más destacada de esta semana, un hallazgo importantísimo.
Lamentable la imagen, pero el hallazgo ha estado en muchos portales y bueno, vamos a ir con el de muy interesante, que es el más interesante. Reconstruyen el ecosistema jurásico y descubren que los bebés de dinosaurios gigantes, abandonados a su suerte, eran la presa favorita de los grandes depredadores. Sí, así como lo escuchas, lamentable, un poco triste, pero también entendible que fueran las presas más fáciles para los depredadores, estas crías, estos indefensos bebés, como dice acá, de los dinosaurios más grandes del planeta. Estamos hablando del Jurásico, al parecer. Jurásico tardío. En Estados Unidos estaba este ecosistema de una riqueza impresionante. Entre helechos, coníferas y ríos que serpenteaban vastas llanuras, vivían algunos de los dinosaurios más icónicos, como Diplodocus, Brachiosaurus. Pero había una lucha que se libraba a diario, la de los bebés, que abandonados a su suerte enfrentaban su destino como presas ideales para los depredadores dominantes de la época. ¿Qué les permitió a los investigadores revelar esto? Fósiles, acá. Los dinosaurios más grandes que han existido comenzaron sus vidas como bocados fáciles que alimentaban a los carnívoros más temibles de su tiempo. Todo surge de este ecosistema llamado Dry Mesa, una red de más de 12.000 cadenas alimentarias. Este Dry Mesa es un yacimiento fósil perteneciente a la formación Morrison, una de las más prolíficas del planeta. Allí estaban todos estos saurópodos que mencionábamos, y utilizando las herramientas propias de la ecología moderna, el equipo reconstruyó más de 12.000 cadenas alimentarias potenciales. El resultado no fue una simple pirámide trófica, sino una red densamente interconectada en la que los saurópodos, curiosamente, no solo cumplían el rol de consumidores de plantas. Su descendencia, los bebés, resultaba esencial para la subsistencia de los carnívoros del ecosistema. Recién salidos del cascarón apenas medían poco más de medio metro de altura y lo que es más importante, no contaban con protección parental. Eso es raro, muchas veces hemos visto representaciones en documentales y demás donde están toda la manada de adultos protegiendo a las crías, pero la evidencia fósil apunta a que, al igual que muchas tortugas marinas actuales, los saurópodos ponían sus huevos y luego se marchaban. Tenían mucho que aprender ahí de las mayasauras, por ejemplo. Esto dejaba a los pequeños completamente expuestos durante los primeros años de vida, un periodo en el que eran lentos, blandos y sin defensa alguna. Acá vemos la representación con IA de un sapito y un T-Rex por comerse al sapito. Depredadores eficientes y presas fáciles, claro, bueno, tenemos a estos gigantescos terópodos para los cuales no era ningún rival, una cría de saurópodo que tal vez tenía un par de metros contra los más de 8 o 10 metros de un Allosaurus, por ejemplo. También tenemos al Torvosaurus acá, Ceratosaurus, Marchosaurus y Stogosaurus. Todos ellos, desde el más grande hasta el más ágil, coincidían en algo: los bebés saurópodos eran su presa ideal. Algunos fósiles de Allosaurus incluso revelan lesiones terribles probablemente infligidas por la cola espinada de un Stegosaurus, que muestran signos de haber cicatrizado. Estos individuos heridos vivieron lo suficiente gracias quizá a una dieta fácil basada en crías vulnerables. Así que muy interesante este estudio, los invito a ahondar en él, hay mucho aún por descubrir. Muy interesante también cómo se arman estas cadenas alimentarias en base a todos los hallazgos y los fósiles de todas las especies. Entonces ya de esta manera se puede determinar cómo era posible la alimentación de tantos animales y tan grandes. Bueno, lamentablemente hoy debemos decir que los bebés eran la respuesta. Así que con este repaso de noticias nos vamos más informados hoy. Cerramos enero con todo esto que pasó concretamente en el mundo de los grandes saurios, Jurásico, Cretácico. Tuvimos un poquito de todo hoy. Así que gracias por acompañar este nuevo boletín. Esto no termina acá, seguiremos y vamos a ver con qué nos sorprende el mes de febrero. Hasta el próximo hasta la próxima semana con más noticias, cortesía de Jurásica Producciones. Muchas gracias. ¡Chao!